Hola a todos, amigos y allegados a los que les pasaré este vídeo. En esta ocasión quería hablar de una empresa que me había parecido muy interesante, que se llama High Tide, que se dedica básicamente a la comercialización, tanto en sus tiendas físicas como en el e-commerce, en internet, de productos relacionados con el consumo de cannabis. Es una empresa que para mí tiene un futuro bastante prometedor y he hecho algunas diapositivas recopilando información de diversos artículos que he leído y nada, los voy a mostrar aquí. Para empezar, desde 2021 tenemos el crecimiento por quarters de la empresa, el total revenue y los costes de esa expansión, por así decirlo, en donde estamos viendo que ha tenido un crecimiento bastante fuerte. De hecho, en los últimos años ha pasado a un crecimiento de 50 veces lo que ha conseguido este hombre, del cual hablaremos un poco más adelante. Siendo High Tide una empresa que se basa en abrir cada vez más tiendas y poder comercializar sus productos a mayor escala, y para ello se basa en alquilar cada vez más tiendas, podemos ver que su deuda neta, su deuda total y su deuda a largo plazo han estado disminuyendo conforme a la vez ha ido expandiéndose, por lo cual dentro de este modelo de negocio ya es un claro indicador de que lo está haciendo bastante bien, o de que al menos hay un flujo de caja neto en aumento. Respecto a las métricas, podemos ver cómo, sí, lo que iba diciendo, habían estado aumentando bastante en los últimos trimestres. Tanto es así que el free cash flow es positivo en los últimos tres. Y por supuesto se espera que sea también en el siguiente, que va a ser dentro de un mes más o menos. Creo que es el 13 de agosto, cuando van a presentar los resultados del Q2 de 2024, con unos márgenes de beneficio más o menos en una media del 3 y pico por ciento. Si vemos, nos quedamos aquí un poco para ver la diferencia entre el año 2022 y 2023, vemos cómo está creciendo bastante rápido, está creciendo una tasa del 37%, y para conseguirlo no se está endeudando en demasía, como estamos viendo, por ejemplo, últimamente con otras empresas como dedicadas a la comercialización de los cargadores eléctricos. Está creciendo a la vez que disminuye su net loss y sus gastos. Respecto al crecimiento, ya vemos como sí, está muy por encima del sector, pero claro, esto es una empresa growth, así que tampoco me quiero parar mucho más aquí. Está claro que va a ser bastante más alto. A mí, una de las cosas que más me interesan es este ROIC, o el Return on Investment Capital, que he sacado un artículo de Seeking Alpha que he estado leyendo. Podemos ver cómo a una media de unos free cash flow margins del 3,5, vemos que ese porcentaje correspondería dentro de una tienda madura a un incremento del $88.000 canadienses para los revenues de cada año, ¿no? Y entonces, dados los datos del propio CEO, podemos ver cómo abrir una tienda más les cuesta unos $300.000 más $100.000 de working capital, que viene a ser el fondo de maniobra en español, que es la diferencia entre el activo circulante y el pasivo circulante, que es básicamente lo que necesita una empresa para su manejo diario. Entonces, si hacemos esa división, lo que aporta cada una respecto a lo que cuesta, vemos que es un retorno del investment capital del 22% para un negocio que todavía está en sus primeras etapas, lo cual es muy muy alto. Por lo general, los negocios en sus primeras etapas sí pueden crecer a una velocidad bastante alta y conseguir muchos clientes respecto a sus métricas de 0 clientes al principio, pero conseguir un retorno de la inversión tan alto desde el principio es muy difícil, porque cuesta alocar ese capital de una manera bastante eficiente, como de hecho lo está haciendo High Tide. Para hablar sobre la valoración de la empresa, no me quería parar en las típicas métricas de si está valorada o infravalorada, porque creo que un negocio de este tipo, y utilizar las ideas de Benjamin Graham y de Buffett en este sentido, no son muy aplicables. Lo principal aquí es que estamos hablando de una empresa growth, y por lo tal tenemos que ver no si está valorada o infravalorada, sino, aunque esté ahora mismo valorada a un buen múltiplo,
ver si ese múltiplo puede aumentar en el futuro, ¿no? Y a qué rapidez. Entonces, en este artículo de Seeking Alpha que comentaba antes, veíamos cómo para los objetivos anuales de 2024, que tiene la directiva, que es abrir entre 20 y 30 tiendas, estamos hablando de que les costaría entre unos 9 millones, digamos, en el escenario más caro de gastos y otros 3 millones adicionales de working capital. Extrapolando los ingresos que ya viene teniendo en los quarters anteriores hasta el año completo, podemos ver un free cash flow de 18 millones a final de año. Entonces, los propios objetivos de la directiva con este crecimiento de unas 30 tiendas anuales pueden ser fácilmente satisfechos a estos niveles de crecimiento. Y lo más interesante de todo, y en una empresa que todavía está emergiendo, que lleva básicamente 5 años listada en bolsa, es que todo esto puede ser costeado con su propio free cash flow, sin ningún gasto adicional. Entonces, siguiendo con esta tesis de crecimiento, y hablando un poco más a futuro respecto a los objetivos de las 300 tiendas que quieren abrir en Canadá, que es donde la empresa está localizada, y respecto a ello calculando un free cash flow del 5%, un margen del 5%, que es lo esperable una vez que todas las tiendas abiertas sean más maduras, por así decirlo, dentro de su producción de ventas, estaríamos hablando de unos 43 millones y medio de free cash flow anual. En este caso, y respecto a una capitalización bursátil que estamos ahora mismo de unos 275 millones, podría multiplicarse la empresa o la capitalización bursátil por 3 de aquí a 2-3 años. También, siguiendo con esta tesis, estaríamos abriendo ya, en vez de unos 20-30 tiendas anuales, unos 50-70 tiendas anuales. Porque, de nuevo, si hacemos los cálculos, simplemente tenemos que ir multiplicando todo lo que iba viniendo hacia el futuro. Estaríamos hablando de que 21 millones más otros 7 millones de working capital para abrir unas 70 tiendas anuales nos dan unos 28 millones de coste, y esto va a poder ser pagado en un futuro no tan lejano con el free cash flow que ya están generando las tiendas. Entonces, respecto a las 168 tiendas que hoy mismo disponen, podemos hablar de que una vez que se estén abriendo 70 tiendas, estaríamos creciendo a un 40% el número de tiendas totales desde esta base. Y sobre todo, lo más importante de todo, y por eso esto parece ser que estamos hablando del Starbucks del cannabis, es que lo podrían hacer sin requerir ninguna financiación externa. Vale, para hablar del equipo directivo, como ya hemos dicho antes, lo que les está yendo bastante bien. Ha multiplicado sus earnings, ha multiplicado sus ingresos por 50 en los últimos 5 años. Rajit, que es el CEO y el que empezó con High Tide desde 2009, posee hoy día el 8% de las acciones, y aún así ha ido comprando más junto a otros insiders en una nota de prensa que puedo juntar ahora en la descripción, desde noviembre de 2023, que es cuando comenzó el rally de esta empresa y de otras empresas del cannabis, y por el cual han aumentado más o menos un 100% en bolsa en los últimos 7-8 meses. Aún así, queda muchísimo crecimiento, y que los insiders estén empezando a comprar es un signo bueno. Significa que todavía queda mucho más, porque los insiders por lo general no suelen comprar y vender tan rápido, y aparte de todo estamos hablando de que ahora mismo son unos $2,5 la acción. Nada más que llegue a los $5, la mayoría de los hedge funds podrán comprar esas acciones. Muchos de ellos no tienen permitido comprar acciones de empresas de small caps que cuesten menos de $5 la acción. Para hablar un poco de la regulación, que también es una cosa importante dentro de estos negocios, ¿no? Como son el del cannabis, podemos ver que el cap de tiendas en Ontario, allí en Canadá, aumenta de 75 a 150, porque antes lo tenían capado y entonces creo que iban por la tienda 74, y ahora mismo van a poder seguir expandiéndose, que es allí donde además donde conocen mejor el mercado y donde más se quieren expandir, así que bastante bien. La expansión en Alemania, que tiene una población muchísimo más alta que Canadá y con un mercado mucho más grande, está prevista para 2025 si las cosas siguen como van, puesto que en 2024 se ha permitido un uso recreacional mucho más grande y que en 2025 se podrá comercializar. En Estados Unidos, con la Safer Banking Act, que está ya básicamente para salir, se normalizarán las transacciones financieras en este tipo de empresas, ¿no? Entonces será mucho más fácil pedir prestado, como dicen aquí en la propia Banking Act,
va a ser mucho más fácil la inversión y la adquisición de estos productos relacionados con el cannabis. Y respecto al rescheduling que estaban hablando de pasar a nivel 3 en Estados Unidos, eso es que básicamente se va a igualar con otras sustancias que ahora mismo están en ese nivel, como son la testosterona y el Tylenol. Y claro, en principio para High Tide tampoco va a ser algo extremadamente bueno porque no se dedica a producir. Entonces, esto del scheduling a nivel 3 es sobre todo para cannabis de uso médico, aunque bueno, es un viento a favor, puesto que cada vez dentro de la sociedad norteamericana se normalizará ya más, aunque sea el primero para uso médico y después para uso recreacional. Vale, para hablar sobre los riesgos, claro, ha habido solamente tres quarters en los que los ingresos han sido positivos, entonces habrá que ver a futuro cómo llevan esto. Para la legalización del cannabis queda bastante en todo Estados Unidos, no es algo que vaya a venir bastante pronto. En 2021 se creía que sí, y hizo un rally monumental esa industria, pero no, todavía le quedarán bastantes años, aunque puede ser una oportunidad para High Tide, puesto que todavía está en sus primeras etapas y si se expande en Alemania, si empieza a tener unos márgenes de beneficio mayor, unos cash flows mucho más grandes, llega a las 300 tiendas que estaban hablando de conseguir en Canadá, pues cuando tenga que expandirse en Estados Unidos después de una legalización del cannabis, las guerras de precios a los que se va a tener que enfrentar los va a poder afrontar con más facilidad, puesto que allí hay empresas bastante grandes que van a poder reducir los precios y si tú no eres una empresa grande no vas a poder competir, claro. Después, dentro de los riesgos de las que alguna gente habla, que son como, por así decirlo, sí, la oferta y demanda del cannabis, es decir, el precio internacional, no es un riesgo tan grande para esta empresa, puesto que no se dedica a la producción del cannabis. Lo único que hace es vender productos. Es como Starbucks, que no produce café prácticamente, sino que lo que hace es venderlo, ¿no? Entonces, según la teoría económica, de hecho, cuando sube el precio, los productores es cierto que mejoran su situación y los vendedores más o menos se la van apañando y depende de la situación de cada uno. Algunos subirán más los precios, algunos no subirán tanto los precios y otros tendrán que subirlos para conseguir los márgenes que venían teniendo, pero por lo general no suele ser un problema. Y si el precio baja, ahí sí que los productores empeoran bastante su situación y los vendedores, no sé por qué he puesto aquí productores, con buenos mods, es decir, con buenas marcas, por lo general pueden seguir manteniendo el precio elevado. De nuevo, pongo el caso con Starbucks. Cuando el precio internacional del café baja, Starbucks no baja prácticamente nada sus precios. Entonces pueden conseguir mayores márgenes de beneficio. Y bueno, aquí nos quedamos, porque la verdad es que me parece una empresa bastante interesante para invertir en ella. Por supuesto, yo no soy un analista de mercado certificado, ni esto es una recomendación de compra ni venta, pero hago este vídeo para que quien quiera profundizar más pues pueda hacerlo en una empresa que yo creo que tiene bastante potencial a futuro.